Este es un mensaje para Bolívar después de los mensajes que envió a través de Caracol Televisión y RCN. Pues mira, yo la verdad no tengo pruebas para saber quién, pero curiosamente quienes me atacan a mí están haciendo campaña en favor de Daniel Quintero. El progresismo no puede caer en la trampa de la división. Eso es justamente lo que quiere Vicky Dávila y sus aliados corruptos. Después de la última encuesta, Bolívar decidió hacer algunos comentarios en Caracol, en RCN, no solo contra mí, contra medios alternativos que han sido perseguidos y estigmatizados por informar a través de redes sociales. Toda mi solidaridad con ellos. Bolívar, no hay que tenerle miedo a la unidad a través de medios democráticos. Algunos dicen que la derecha te prefiere a ti porque sienten que se puede ganar contigo con mayor facilidad y por eso te dan espacio en los grandes medios de comunicación. Yo no creo eso. Creo que quien logre unir a las bases y trabaje con seriedad va a llegar a la segunda vuelta con amplias posibilidades de ganar. El único error que podemos cometer es dividirnos. Por eso quiero dar el primer paso. Gustavo Bolívar, no voy a responder a tus ofensas cuando me tratas de imputado, a pesar de que todo el mundo sabe que es un montaje para sacarme la presidencia de Vicky Dávila y de su socio Fico. Usted internamente está dando la pelea para que él no participe en el proyecto político del pacto histórico. No se sabe si él sea culpable o sea inocente, yo no lo estoy culpando, pero tiene unos problemas graves, resuélvalos y ahí sí ofrézcase a la ciudad. En las entrañas del poder político colombiano, donde las alianzas se forjan y se rompen con la facilidad de un cristal al viento, una controversia ha emergido como un terremoto que amenaza con resquebrajar los cimientos del pacto histórico. Lo que comenzó como una reflexión sobre los límites éticos en la política, se ha transformado en un duelo de titanes que podría redefinir el panorama electoral de 2026, donde Daniel Quintero, el polémico exalcalde de Medellín, ha lanzado una propuesta que ha dejado perplejos tanto a analistas como a militantes del movimiento progresista. La historia inicia en los estudios de Blue Radio, donde Gustavo Bolívar, figura emblemática del progresismo colombiano y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, decidió romper el silencio sobre un tema que durante semanas había sido susurrado en los pasillos del poder. Con la franqueza que lo caracteriza, Bolívar planteó una pregunta que resonó como un gong en el ambiente político. ¿Hasta dónde va el cintos en cientos? ¿Límite del compromiso jurídico de una persona si decide ser precandidato a la presidencia? La interrogante no era casual ni improvisada. Era el resultado de una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la representación política y la credibilidad moral que debe ostentar quien aspire a dirigir los destinos de una nación. El contexto de estas declaraciones cobra especial relevancia cuando se considera que el Pacto Histórico, movimiento que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, se enfrenta ahora al desafío de definir su candidato para las elecciones de 2026. Entre los nombres que suenan con fuerza está precisamente Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, cuya gestión municipal estuvo marcada por innovaciones tecnológicas y programas sociales ambiciosos, pero también por controversias judiciales que ahora amenazan con empañar sus aspiraciones presidenciales. Bolívar, con la experiencia de quien ha navegado durante décadas por las turbulentas aguas de la política colombiana, estableció una distinción crucial que revelaría la complejidad del dilema que enfrenta su movimiento. Aceptamos gente investigada, sí, porque investigaciones le abren a todo el mundo. A mí me han abierto 80 y pico, afirmó con la naturalidad de quien conoce íntimamente los mecanismos del sistema judicial colombiano. Sus palabras reflejaban una realidad innegable. En Colombia, las investigaciones judiciales pueden abrirse por múltiples razones, desde denuncias ciudadanas hasta motivaciones políticas, y no necesariamente implican culpabilidad. Sin embargo, la reflexión de Bolívar tomó un giro más profundo cuando abordó el tema de las imputaciones. ¿Aceptamos gente imputada? Entonces, ahí cambia el discurso, porque cuando hay una imputación es porque un fiscal o una fiscal ha recogido elementos suficientes para inferir que una persona pudo haber cometido un delito, explicó, estableciendo una línea divisoria que separaba las simples investigaciones de los casos donde la Fiscalía General de la Nación ha encontrado méritos suficientes para avanzar en un proceso penal formal. Esta distinción no era meramente académica, tenía implicaciones políticas directas y profundas para el futuro del pacto histórico. Bolívar recordó con la precisión de un estratega experimentado cómo durante la campaña presidencial de 2022 había criticado duramente a Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, precisamente por encontrarse imputado por corrupción. ¿Con qué cara salgo yo cuando hice toda la campaña en favor de Petro en 2022? ¿Por qué Rodolfo Hernández estaba imputado por corrupción? Entonces yo digo, ¿con qué cara cuando me van a sacar todos los tweets de la campaña diciendo
Pero ¿cómo van a votar por un imputado por corrupción?, reflexionó, evidenciando la tensión entre la coherencia discursiva y las realidades políticas del momento. Esta reflexión de Bolívar no era solo una consideración ética abstracta, era un llamado a la coherencia ideológica que había caracterizado al pacto histórico desde sus inicios. El movimiento había construido su identidad política sobre la base de la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Permitir que un candidato imputado por corrupción representara al movimiento podría interpretarse como una traición a estos principios fundamentales, o al menos como una inconsistencia que los opositores políticos no dudarían en explotar. El dilema que planteaba Bolívar trascendía el caso específico de Daniel Quintero. Si aceptamos un imputado por la justicia, entonces ¿con qué cara salgo yo cuando hice toda la campaña en favor de Petro en 2022? Insistió, planteando un acertijo que iba al corazón mismo de la identidad política del movimiento. Entonces, resuélvanme ese acertijo. O sea, estoy diciendo es hasta dónde la vamos a llevar, porque si aceptamos uno, tenemos que aceptar a todos, añadió, sugiriendo que la decisión sobre Quintero establecería un precedente que podría aplicarse a otros casos similares en el futuro. La situación se tornó aún más compleja cuando Bolívar abordó directamente el tema de la autoridad moral que debe poseer un candidato presidencial. En su análisis no solo se trataba de los problemas legales del propio Quintero, sino también del entorno que lo rodeaba durante su gestión como alcalde de Medellín. Si hay tantos funcionarios suyos imputados por corrupción, incluso él mismo, señaló, haciendo referencia a las múltiples investigaciones que habían salpicado a varios miembros del equipo de gobierno municipal durante la administración de Quintero. Este señalamiento no era casual, reflejaba una preocupación más amplia sobre la capacidad de liderazgo y la selección de equipos de trabajo que había caracterizado la gestión del exalcalde. En la política colombiana, donde la corrupción ha sido un flagelo histórico, la capacidad de un líder para rodearse de personas íntegras y establecer mecanismos efectivos de control y transparencia se considera fundamental para evaluar su aptitud para ejercer cargos de mayor responsabilidad. Bolívar también planteó una pregunta que iba al núcleo de las aspiraciones presidenciales de Quintero. ¿Cuál sería su autoridad moral para hablar de eso? Si hay tantos funcionarios suyos imputados por corrupción, incluso él mismo. Esta interrogante no solo cuestionaba la capacidad de Quintero para liderar una cruzada anticorrupción desde la presidencia, sino que también ponía en duda su credibilidad para representar los valores que el pacto histórico había defendido durante años. La respuesta de Daniel Quintero no se hizo esperar. En un movimiento que sorprendió a propios y extraños, el exalcalde de Medellín optó por una estrategia que combinaba la moderación en el tono con la firmeza en el fondo. A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, Quintero decidió no confrontar directamente a Bolívar, sino que eligió un camino que revelaría tanto su habilidad política como su capacidad para transformar una crisis en una oportunidad. El único error que podemos cometer es dividirnos. Por eso quiero dar el primer paso, comenzó Quintero, estableciendo inmediatamente el tono de su respuesta. Sus palabras no solo reflejaban una estrategia política calculada, sino también una comprensión profunda de las dinámicas internas del pacto histórico. Al posicionarse como el líder que daba el primer paso hacia la unidad, Quintero se presentaba como el estadista maduro, capaz de superar las diferencias personales en favor del bien común del movimiento. Sin embargo, la respuesta de Quintero no fue puramente conciliatoria. En una maniobra que reveló su agudeza política, el exalcalde rechazó implícitamente la caracterización que Bolívar había hecho de su situación judicial. Bolívar, no voy a responder a tus ofensas cuando me tratas de imputado, a pesar de que todo el mundo sabe que es un montaje para sacarme la presidencia de Vicky Dávila y de su socio Fico, declaró, introduciendo una narrativa alternativa que reenmarcaba completamente el debate. Esta referencia a Vicky Dávila, la influyente periodista y directora de medios de comunicación, y a Federico Gutiérrez, conocido como Fico y exalcalde de Medellín, que había sido rival político de Quintero, no era casual. Quintero estaba construyendo una narrativa en la que sus problemas judiciales no eran el resultado de irregularidades en su gestión, sino parte de una conspiración política orquestada por sus opositores tradicionales para impedir sus aspiraciones presidenciales. Esta estrategia de victimización y externalización de la responsabilidad es común en la política colombiana, donde las líneas entre la justicia legítima y la persecución política a menudo se difuminan. Al presentar sus problemas judiciales como un montaje, Quintero no solo buscaba deslegitimar las investigaciones en su contra, sino también generar simpatía entre las
Bases del pacto histórico, que históricamente han sido desconfiadas del establecimiento político y mediático tradicional. La habilidad de Quintero para reencuadrar la conversación se hizo evidente cuando insistió en mantener un ambiente de respeto dentro del movimiento. Tú y yo somos del mismo equipo y juntos con el resto de los precandidatos podemos lograrlo. No nos ataquemos entre nosotros si luchamos no por cada uno, sino por la unidad que el país necesita, afirmó, posicionándose como el CEO 180. Líder que priorizaba la cohesión del movimiento sobre las ambiciones personales. Esta declaración era particularmente hábil porque implícitamente sugería que Bolívar, al cuestionar su candidatura, estaba contribuyendo a la división del movimiento. Sin decirlo explícitamente, Quintero estaba invirtiendo los roles. Mientras Bolívar se presentaba como el guardián de la ética política, Quintero se posicionaba como el guardián de la unidad política. El momento más sorprendente de la respuesta de 1900. Quintero llegó cuando hizo una promesa que pocos esperaban. Si ganas tú, te voy a respaldar. Espero que hagas lo mismo. Esta declaración no solo mostraba una magnanimidad política calculada, sino que también ponía a Bolívar en una posición incómoda. Al ofrecer públicamente su respaldo a Bolívar en caso de que éste ganara la consulta interna, Quintero estaba creando una expectativa de reciprocidad que sería difícil de rechazar sin aparecer como mezquino o divisivo. Esta estrategia revelaba una comprensión sofisticada de las dinámicas políticas. Quintero sabía que una negativa de Bolívar a corresponder su gesto podría interpretarse como sectarismo o como una falta de compromiso con la unidad del movimiento. Al mismo tiempo, la promesa de respaldo creaba un marco de referencia en el que cualquier crítica futura de Bolívar podría interpretarse como una traición a los principios de lealtad y compañerismo que Quintero había establecido. La referencia de Quintero a las encuestas tampoco era casual. Hoy estás arriba en las encuestas, no me tengas prevención, declaró, reconociendo implícitamente el liderazgo de Bolívar en las mediciones de opinión, mientras simultáneamente sugería que esta ventaja no debería generar actitudes hostiles hacia otros precandidatos. Esta declaración era doblemente hábil. Por un lado, mostraba humildad y reconocimiento del liderazgo de Bolívar, pero por otro, sugería que la posición de liderazgo en las encuestas conllevaba responsabilidades especiales en términos de construcción de unidad. El cierre de la respuesta de Quintero fue particularmente emotivo y estratégico. Cuando me insultas, también hieres a quienes creen en mí, y que podrían necesitar si ganar la consulta, afirmó, ampliando el alcance del conflicto más allá de la disputa personal entre dos líderes. Al sugerir que los ataques hacia su persona afectaban también a sus seguidores, Quintero estaba creando una dimensión emocional y moral que trascendía las consideraciones puramente legales o éticas que había planteado Bolívar. Esta estrategia de humanización del conflicto era particularmente efectiva porque apelaba a un sentimiento común en la política colombiana: la lealtad personal que los seguidores desarrollan hacia sus líderes. Al presentarse como el protector de estos seguidores, Quintero no solo se posicionaba como un líder empático, sino que también sugería que Bolívar, al criticarlo, estaba lastimando a personas inocentes cuyo único crimen era creer en un proyecto político. La respuesta de Quintero también revelaba una comprensión profunda de la dinámica electoral que se avecinaba. Al mencionar que Bolívar podría necesitar a sus seguidores para ganar la consulta, Quintero estaba recordando sutilmente que la política es, en última instancia, un juego de números y coaliciones. Sin importar las consideraciones éticas que pudieran existir, la realidad electoral exigía que los diferentes sectores del pacto histórico encontraran formas de colaborar si querían tener éxito en las elecciones de 2026. La controversia entre Bolívar y Quintero también reflejaba tensiones más profundas dentro del pacto histórico. Desde su triunfo electoral en 2022, el movimiento había enfrentado los desafíos típicos de cualquier coalición política exitosa: la necesidad de mantener la cohesión ideológica mientras se adaptaba a las realidades del poder y la presión de diferentes sectores por obtener representación y reconocimiento. En este contexto, la disputa entre Bolívar y Quintero no era simplemente una diferencia sobre estándares éticos, sino también una manifestación de las diferentes visiones sobre el futuro del movimiento. Bolívar, con su énfasis en la coherencia ideológica y la integridad moral, representaba el sector más purista del pacto histórico, aquel que priorizaba la fidelidad a los principios fundacionales sobre las consideraciones pragmáticas de poder. Quintero, por su parte, representaba un enfoque más pragmático, centrado en la construcción de coaliciones amplias y en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes sin perder de vista los objetivos políticos fundamentales. Esta tensión entre purismo y pragmatismo no era nueva en la política colombiana, ni tampoco era exclusiva del pacto histórico.
A lo largo de la historia política del país, múltiples movimientos y partidos habían enfrentado dilemas similares, especialmente en momentos de transición entre la oposición y el gobierno, o entre el gobierno y la preparación para nuevas elecciones. La posición de Bolívar también reflejaba una preocupación legítima sobre la sostenibilidad electoral del movimiento. En un país donde los escándalos de corrupción habían derribado múltiples carreras políticas, y donde la opinión pública mostraba crecientes niveles de desconfianza hacia la clase política, la decisión de respaldar a un candidato con problemas judiciales podría tener consecuencias electorales devastadoras. Bolívar, con su experiencia en comunicación política y su conocimiento de las dinámicas mediáticas, entendía que los opositores no dudarían en utilizar cualquier inconsistencia ética como arma política. Por otro lado, la estrategia de Quintero revelaba una comprensión diferente, pero igualmente válida, de las dinámicas políticas. Su enfoque se centraba en la construcción de narrativas alternativas que pudieran neutralizar las críticas y en la movilización de lealtades personales que trascendieran las consideraciones puramente racionales. Esta aproximación, aunque más arriesgada desde el punto de vista ético, podría resultar más efectiva desde el punto de vista electoral, especialmente en un contexto donde muchos votantes valoraban la autenticidad y la capacidad de liderazgo por encima de la pureza moral. La referencia de Quintero a Vicky Dávila y Federico Gutiérrez también revelaba una dimensión importante del conflicto, al presentar sus problemas judiciales como parte de una conspiración orquestada por sus opositores tradicionales. Quintero no solo buscaba deslegitimar las investigaciones, sino también activar las lealtades partidistas de las bases del pacto histórico. Esta estrategia se basaba en el reconocimiento de que, en la política contemporánea, las percepciones a menudo importan más que los hechos objetivos. La efectividad de esta estrategia dependía en gran medida de la credibilidad que Quintero pudiera mantener entre las bases del movimiento. Si los militantes del pacto histórico creían genuinamente que las investigaciones en su contra eran parte de una persecución política, entonces la narrativa de victimización podría generar simpatía y apoyo. Sin embargo, si las evidencias presentadas por la Fiscalía resultaban convincentes, esta estrategia podría resultar contraproducente. El intercambio entre Bolívar y Quintero también puso de manifiesto las diferentes concepciones sobre el liderazgo político que coexistían dentro del pacto histórico. Bolívar, con su énfasis en los principios éticos y la coherencia ideológica, representaba una visión del liderazgo político basada en la autoridad moral y la integridad personal. Desde esta perspectiva, un líder político debe ser, ante todo, un ejemplo de virtud cívica y coherencia ética. Quintero, por su parte, representaba una visión más pragmática del liderazgo, centrada en la efectividad política y la capacidad de construir coaliciones amplias. Desde esta perspectiva, la autoridad de un líder político se deriva principalmente de su capacidad para obtener resultados y movilizar apoyo, independientemente de las controversias personales que puedan existir. Estas diferentes concepciones del liderazgo reflejaban, a su vez, diferentes interpretaciones sobre las prioridades del pacto histórico en el contexto electoral de 2026. Para Bolívar, la prioridad era mantener la credibilidad moral del movimiento, incluso si esto significaba sacrificar candidatos potencialmente populares. Para Quintero, la prioridad era maximizar las posibilidades electorales del movimiento, incluso si esto requería cierta flexibilidad en los estándares éticos. La disputa también revelaba tensiones generacionales dentro del pacto histórico. Bolívar, con su larga trayectoria en la política colombiana y su papel como mentor de múltiples líderes progresistas, representaba una generación de políticos forjada en la lucha contra el establecimiento tradicional y profundamente comprometida con los principios ideológicos. Quintero, por su parte, representaba una generación más joven de políticos, formada en un contexto diferente y con una aproximación más pragmática al ejercicio del poder. Esta tensión generacional no era necesariamente negativa. Podía interpretarse como una manifestación saludable de la diversidad interna del movimiento. Sin embargo, también planteaba desafíos importantes para la cohesión futura del pacto histórico, especialmente en un contexto electoral donde la unidad sería crucial para el éxito. La controversia entre Bolívar y Quintero también tenía implicaciones más amplias para el sistema político colombiano. En un momento en que la polarización política había alcanzado niveles históricamente altos y donde la confianza en las instituciones democráticas se encontraba en niveles preocupantemente bajos, la forma en que el pacto histórico manejara esta controversia podría influir en las percepciones públicas sobre la política progresista en general. Si el movimiento lograba resolver la
Disputa de manera constructiva, manteniendo tanto la unidad como los principios éticos, podría fortalecer su posición como una alternativa viable al establishment político tradicional. Sin embargo, si la controversia se prolongaba o se intensificaba, podría generar dudas sobre la capacidad del movimiento para gobernarse a sí mismo, lo que a su vez podría afectar su credibilidad electoral. La respuesta de Quintero, con su énfasis en la unidad y su promesa de respaldo mutuo, sugería una comprensión de estas dinámicas más amplias. Al posicionarse como el líder que priorizaba la cohesión del movimiento sobre las ambiciones personales, Quintero no solo buscaba neutralizar las críticas de Bolívar, sino también enviar un mensaje más amplio sobre su capacidad de liderazgo y su compromiso con el proyecto colectivo del pacto histórico. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependería en gran medida de la capacidad de Quintero para mantener la credibilidad de su narrativa. Las investigaciones judiciales en su contra arrojaban evidencias convincentes de irregularidades. La estrategia de victimización podría resultar insostenible. Por otro lado, si las investigaciones resultaban infructuosas o si se demostraba que tenían motivaciones políticas, la narrativa de Quintero podría resultar profética y fortalecer su posición dentro del movimiento. La controversia también planteaba preguntas importantes sobre el papel de los medios de comunicación en la política colombiana. La referencia de Quintero a Vicky Dávila como parte de una supuesta conspiración en su contra revelaba las tensiones existentes entre ciertos sectores del pacto histórico y algunos medios de comunicación tradicionales. Esta tensión no era nueva, pero su manifestación en el contexto de una disputa interna del movimiento le daba una dimensión adicional. En última instancia, la controversia entre Bolívar y Quintero reflejaba los desafíos fundamentales que enfrenta cualquier movimiento político en transición. La tensión entre principios y pragmatismo, entre pureza ideológica y efectividad electoral, entre liderazgo moral y liderazgo político, son dilemas que han acompañado a la política democrática desde sus orígenes. La forma en que el pacto histórico resolviera estas tensiones no solo determinaría su éxito electoral en 2026, sino también su legado histórico como movimiento político. La promesa de Quintero de respaldar a Bolívar en caso de que éste ganara la consulta interna y su llamado a la reciprocidad introducía una dimensión de juego estratégico que podría resultar decisiva para el futuro del movimiento. Si Bolívar correspondía con un gesto similar, ambos líderes podrían encontrar una forma de coexistir dentro del movimiento sin comprometer sus posiciones fundamentales. Sin embargo, si Bolívar mantenía sus críticas, podría crear una dinámica de confrontación que beneficiaría a los opositores externos del pacto histórico. La situación también ponía de manifiesto la importancia de los procesos de toma de decisiones dentro del movimiento. La forma en que el pacto histórico manejara la candidatura de Quintero podría establecer precedentes importantes para futuras controversias similares. Si el movimiento desarrollaba mecanismos claros y transparentes para evaluar la elegibilidad de sus candidatos, podría fortalecer su credibilidad democrática interna. Sin embargo, si las decisiones se tomaban de manera ad hoc o bajo presión política, podría generar resentimientos y divisiones que persistirían en el tiempo. En conclusión, la controversia entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero representaba mucho más que una simple disputa entre dos líderes políticos. Era una manifestación de las tensiones fundamentales que enfrenta cualquier movimiento político en su proceso de maduración y consolidación. La forma en que el pacto histórico resolviera esta controversia no solo determinaría el destino de las aspiraciones presidenciales de Quintero, sino también el futuro del movimiento como alternativa política viable en Colombia. La respuesta de Quintero, con su combinación de moderación, pragmatismo y habilidad estratégica, había transformado lo que podría haber sido una crisis devastadora en una oportunidad para demostrar liderazgo y capacidad de construcción de consensos. Sin embargo, el éxito final de esta estrategia dependería de múltiples factores, incluida la evolución de las investigaciones judiciales, la respuesta de otros líderes del movimiento y, en última instancia, la percepción de las bases militantes y del electorado en general.